Hola amigas y amigos de La Mula, soy Alberto Ñiquen y esta es una nueva edición de La Mula Verde. Además de la COVID, el mundo enfrenta otra crisis inminente debido al cambio climático. Científicos nos han alertado que sus efectos serán devastadores, mucho más que la actual pandemia. De hecho, el año pasado hubo un informe de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre diversidad biológica y servicio de los ecosistemas, que reveló que en todo el mundo la mayor parte de la naturaleza ha sido significativamente alterada a causa de las distintas actividades humanas y la mayoría de los ecosistemas y la biodiversidad que estos sostienen están en un rápido declive. Ante este escenario, la importancia de las soluciones basadas en la naturaleza es cada vez más evidente. De hecho, recientemente el viceministro Gabriel Quijandría afirmó que la pandemia del coronavirus plantea que nuestro país tenga la oportunidad de lograr su desarrollo considerando soluciones basadas en la naturaleza. Para hablar de todo esto, estamos con Rosa Morales Arabia, de la iniciativa NBSI Perú IEP, James Leslie, asesor técnico de ecosistemas y cambio climático del PNUD Perú, y Florencia Zapata, subdirectora del Instituto de Montaña. Bienvenidos a La Mula. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Alberto. Gracias. Rosa, comentaba lo que dijo el viceministro Quijandría. El Perú tiene la oportunidad de enfocar su desarrollo a partir de soluciones basadas en la naturaleza. Cuéntanos, por favor, ¿en qué consiste este modelo? Gracias, Alberto. Efectivamente, como acabas de mencionar, el IPBES, que ha sacado este reporte sobre el estado de la biodiversidad en el planeta, ha apuntado además, y eso quería complementarte, que en Latinoamérica es donde tenemos las mayores pérdidas, ¿no? Entonces, este concepto de soluciones basadas en la naturaleza no es más que un llamado a que logremos mirar a la naturaleza no como algo distinto a nosotros que está apartado, ¿no? Muchas veces escuchamos cómo la gente dice, oye, hay que cuidar el ambiente, como si el ambiente fuera algo que está lejos de nosotros, cuando es parte de nosotros mismos. Entonces es mirar a la naturaleza como este espacio que nos puede ayudar a solucionar nuestros problemas sociales, ¿no? Nuestros problemas globales también, nuestros problemas del día a día, como el cambio climático, la seguridad hídrica, la salud humana, que es un tema tan importante, y ahí vamos a lo que mencionó el viceministro Quijandría, cuando dice hay que hacer un cambio de paradigma para lograr tener esta nueva mirada de cómo la naturaleza nos ayuda a solucionar nuestros problemas de degradación ambiental, de riesgo de desastres, desarrollo económico, reducción de la pobreza, ¿no? Es un poco esto, ¿no? Mirar a la naturaleza de otra manera y hacer las cosas mejor para nosotros mismos, ¿no? Aprovechando también toda esta ola de cambios globales que estamos viviendo. Pero además son acciones que resguardan la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el Perú, que ya se han venido dando desde hace algún tiempo, solamente que no con este nombre de soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué opinan James, Florencia? Sí, efectivamente, Alberto, complementando lo que ha dicho Rosa, estas soluciones basadas en la naturaleza ya se vienen dando aquí en Perú. Perú es un líder de las soluciones basadas en la naturaleza mediante la conservación de los bosques, de las aguas, y de los diferentes ecosistemas de prioridad para el país. También es un país que viene logrando impulsar modelos de gestión y de uso sostenible de los recursos y de los ecosistemas. Y también existen grandes oportunidades para la restauración de los suelos, de las fuentes de agua y de los bosques mismos para impulsar el desarrollo sostenible. Entonces, sí, el país ha contado con una trayectoria importante impulsando estas estrategias, y es importante ahora retomarlas y potenciarlas en un contexto de COVID. Tal vez me quedo ahí y que me complemente Florencia. Gracias, James. Exactamente.
Tal como bien dicen, hay una gran oportunidad en la naturaleza, en la trayectoria del Perú, en muchas de estas iniciativas y también en los saberes locales. Estoy viendo las imágenes que están proyectando y es importante destacar que hay un gran bagaje de conocimiento en la población andina, amazónica y de la costa en el uso de la naturaleza. Lo que pasa es que hoy día enfrentamos nuevos desafíos, ¿no? Como bien has mencionado Alberto, como también señaló Rosa. Entonces podemos, bajo este paraguas que es el de soluciones basadas en la naturaleza, que es un concepto que abarca muchas de las estrategias que ya se vienen desarrollando y algunas nuevas que esperamos desarrollar, podemos hacer una sinergia entre los saberes locales y el conocimiento científico para ayudar a que la naturaleza se recupere y al recuperarse la naturaleza, ayudarnos a las personas a responder a los nuevos desafíos que enfrentamos como humanidad. Sin duda, estas actividades, estas acciones permiten también enfrentar, ¿no?, los efectos del cambio climático, preservar la seguridad alimentaria o estar atentos o poder responder a algunos desastres. Y como has dicho, Florencia, una actividad como la siembra y cosecha de agua que ocurre en algunas zonas de Lima y en las zonas altoandinas del país, permiten, por un lado, la mistura entre el conocimiento ancestral y la ciencia o la ingeniería contemporánea, si es el caso, y todo esto es una muestra de adaptación y resiliencia ante la crisis climática. Y además de siembra y cosecha de agua, restauración de bosques andinos, manejo de paisajes amazónicos, protección y manejo de lomas, infraestructura natural incluso en ciudades, ¿no? Y también la inversión económica en la naturaleza. Juan, o cómo lo estamos haciendo, Rosa? Yo quisiera dar un par de ejemplos sobre temas urbanos, ¿no? James y Flor tienen bastante experiencia en Andes y en Amazonía. Bueno, y también en temas de lomas, el PNUD está trabajando en este momento. Vemos, por ejemplo, que en las zonas urbanas el trabajo es muy concreto en términos del beneficio directo a las personas, porque son zonas especialmente densas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay instituciones como PREDES, que trabaja desde hace mucho tiempo los temas de manejo de riesgo de desastres, que tú has mencionado, y también que hemos visto que estas cosas que se hacen hoy o que se llaman soluciones basadas en la naturaleza es como un paraguas, ¿no? De cosas que ya se hacen, solamente que también hay que repotenciarlas como mencionó Flor. Entonces, el trabajo, por ejemplo, de tener infraestructura forestal, que también se puede llamar infraestructura verde, para el manejo y la contención de los huaicos, es algo que se ha logrado hacer, por ejemplo, en el Distrito de Independencia, lo ha hecho PREDES, a través de la siembra de especies nativas, ¿no? Entonces ahí vemos cómo la naturaleza, las propias especies que ya están adaptadas, pueden contribuir de manera muy eficiente, ¿no? Si lo vemos también desde un punto economicista, que es parte también de nuestro bagaje, de cómo funcionamos como sociedades, tenemos que ver la eficiencia y la costoefectividad de las medidas. Entonces la naturaleza también nos ofrece esto y nos ofrece otros beneficios como temas de ecoturismo y aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Adicionalmente, cosas que están muy cercanas a nuestros conciudadanos, citadinos, son los parques. Pero el asunto es que hay que tener una mirada un poquito más amplia de solamente un parquecito por aquí, otro por allá. Hay que mirar esto también quizás como una red, ¿no?, de parques en la ciudad, como han hecho otras ciudades en el mundo. Y que esto nos ayuda, por ejemplo, a regular la temperatura. Ahora que estamos con el problema de cambio climático, la pregunta es, ¿y ahora en las ciudades cómo nos adaptamos a esto también? Entonces esto nos ayuda, por ejemplo, a regular la temperatura, a tener pequeños corredores de biodiversidad, a mejorar nuestra salud humana también. Y entonces
lo bueno de las soluciones basadas en la naturaleza es que traen varios cobeneficios, ¿no? Eso es algo que me parece que vale la pena resaltar. Pero que además son beneficios que, como tú lo has dicho, los recibimos también en las ciudades, incluso Lima, que muy poco se habla de los efectos del cambio climático, o mejor dicho, nos preocupamos los limeños muy poco de los efectos del cambio climático, pero sí, esta modalidad, este modelo nos puede ayudar también. Florencia, el Instituto de Montaña ha tenido una grata experiencia en la Reserva Paisajista Nor-Yauyos, y ahí se han visto esto que mencionábamos antes, conocimientos ancestrales con los conocimientos contemporáneos para enfrentar el cambio climático, para preservar el agua. Cuéntanos, por favor. Claro, gracias Alberto. Efectivamente, venimos trabajando ya desde el año 2013 junto con el Servicio de Áreas Protegidas del Ministerio del Ambiente y la UICN, y también inicialmente con PNUD y con PENUMA, en un proyecto de adaptación basada en ecosistemas. Esto es ayudar a las personas a adaptarse a los efectos del cambio climático por medio de el uso sostenible y la recuperación de la naturaleza. Entonces estamos trabajando con comunidades campesinas de la Reserva Paisajística Nor-Yauyos-Cocha, como bien has mencionado, para que puedan enfrentar esos efectos del cambio climático que ya se vienen sintiendo. Cambios en los patrones de lluvia, falta de agua, sequías, incremento en los incendios, también lluvias torrenciales. Entonces trabajamos de la mano con la comunidad y el Servicio de Áreas Protegidas, por ejemplo, para recuperar antiguas tecnologías que están en desuso, debido a que ahora es difícil manejarlas por diversos motivos, para que las comunidades puedan, por ejemplo, hacer siembra y cosecha de agua. Recuperar antiguas cochas, ¿no?, que es como llaman a las lagunas, y antiguos sistemas de canales para entonces, mejorando la distribución del agua en la comunidad, se puede mejorar el manejo del ganado, la condición de los pastizales, aumentar, por ejemplo, la presencia de vicuñas y entonces el manejo de estos camélidos que además representan un potencial de mejora de vida para las poblaciones. Estas soluciones basadas en la naturaleza siempre tienen como objetivo, tal como decía Rosa, ayudar a las poblaciones, a la humanidad, a enfrentarse a los retos que estamos viviendo actualmente, ¿no? Como por ejemplo el cambio climático. James, perdón, Florencia, continúa. No, por favor. Y solamente quería cerrar diciendo que lo interesante es que al ayudar a estas poblaciones, por ejemplo, a mejorar su acceso al agua, no solamente mejoramos las condiciones de vida de las poblaciones en las zonas altas, sino también en las ciudades. Recién hablaba Rosa y tú también, Alberto, de los desafíos en las ciudades, y muchas veces nos olvidamos que en el Perú más del 70% de la población vive en las ciudades de la costa, que están sobre un desierto, y que el agua que consumimos en las ciudades viene de las montañas, de los Andes. Entonces, mejorando la regulación del agua en las zonas altas, también mejoramos el acceso al agua en las grandes ciudades. Y de hecho, por ejemplo, hay algunas interesantes experiencias en ese sentido que después tal vez puedo comentar. Abrimos el caño, pero no nos ponemos a pensar de dónde procede esa agua, quién está haciendo todo lo posible para que tengamos agua en una zona desértica como Lima, sin duda. Pero el PNUD también tiene muchas experiencias en el país. James, por favor, cuéntanos. Sí, gracias Alberto, y efectivamente, complementando lo que ha dicho Florencia, hay que partir de un reconocimiento de que los territorios, las poblaciones y las economías locales, que son altamente dependientes de la naturaleza, ya se encontraban altamente vulnerables al cambio climático y a otros riesgos antes de que llegara la pandemia, el COVID-19. Entonces, ahora nos encontramos en un contexto en que las soluciones basadas en la naturaleza, algunas que ya se conocían, pero no necesariamente se trabajaban o se impulsaban a escala, pueden ahora jugar un papel fundamental no solamente para estimular
digamos, potenciar la recuperación socioeconómica a nivel de Perú y a nivel de las comunidades, sino que a su vez también pueda generar una mayor resiliencia frente al cambio climático. Y eso puede permitir que a nivel territorial, a nivel de la población y a nivel del país, pueda haber un desarrollo hacia el futuro más resiliente, más verde y también que sea baja en emisiones. Y aquí quiero enfatizar la importancia de tener una mirada territorial. Bien lo ha mencionado tanto Rosa como Florencia, la importancia de las diferentes soluciones, por ejemplo, para ámbitos urbanos o para ámbitos altoandinos. Y hay que analizar primero partiendo de ese análisis de vulnerabilidades y ese análisis de potencialidades que existen en el territorio, para luego ver cuáles son las estrategias y las soluciones basadas en la naturaleza más adecuadas. Y desde el PNUD, nosotros estamos en este momento impulsando varias soluciones según el territorio y según los socios locales y territoriales con los cuales trabajamos. Pero para darles algunos ejemplos, puedo comentar sobre las comunidades indígenas amazónicas. En el caso de las comunidades indígenas amazónicas, las soluciones basadas en la naturaleza permiten estimular tanto la seguridad alimentaria, que es aún más relevante en este contexto de emergencia, como también poder generar ingresos económicos para la población. Y aquí no es solamente cuando a veces hablamos del medio ambiente, pensamos en un ministerio o pensamos en áreas protegidas. Aquí lo importante es tener una mirada multisectorial, ¿no? Entonces, aquí reconocer, por ejemplo, que a través del gobierno, a través de programas sociales, por ejemplo, que maneja el MIDIS, pero a través también del Ministerio del Ambiente y del mismo CERNAP como Servicio de Áreas Protegidas, se pueda brindar ese soporte a las comunidades para que desde la misma biodiversidad, desde los territorios, se pueda generar una recuperación más sostenible. Y aquí también hay que combinarlo con mejoras en la conectividad, en el acceso a mercados, en el acceso a información sobre los riesgos climáticos y no climáticos. Entonces hay una serie de elementos que implican la participación multisectorial y multiactor. Eso en el caso de las comunidades indígenas, pero luego están también las comunidades productoras, los grandes territorios que producen alimentos para el país. La mayor parte del país se abastece de alimentos producidos aquí en Perú. Y ahí hay grandes oportunidades en este contexto de recuperación para impulsar prácticas sostenibles del uso de la tierra, prácticas sostenibles de la agricultura. Pero eso implica también ayudar a estos productores a que puedan contar con acceso a asistencia técnica, acceso a financiamiento, que además incentiva prácticas verdes, prácticas sostenibles. Y no dejemos de lado las oportunidades de restauración. Tanto en la costa como en los Andes, en la Amazonía, hay tendencias de desertificación, tendencias de degradación de suelos, y no hay mejor momento y oportunidad que ahora que impulsar procesos de restauración mediante también la generación y el uso de empleo local, empleo temporal, para poder recuperar esas áreas degradadas. Entonces, hay varias oportunidades según el territorio, según la población, según las potencialidades que existan en el territorio. Y es relevante también el papel que juega la ciudadanía en la ciudad, que juega el consumidor. Y aquí resaltar la importancia del consumo responsable de tanto el público en general como desde las mismas compras públicas, para que también se alineen y incentiven a una producción basada en la naturaleza y compatible con la naturaleza. Efectivamente, esto involucra a diversos sectores y al Estado, a
a la ciudadanía, a la academia, a nosotros que somos los consumidores finalmente, ¿no es cierto? Rosa, tú has tenido presencia en el Estado, has estado buen tiempo en el Ministerio del Ambiente siguiendo los temas de políticas de cambio climático. Y entonces, ¿cómo ves con estas declaraciones de, no solamente del viceministro Quijandría, sino con otras voces del MINAN? Pareciera que hay un apoyo mucho más grande a estas soluciones basadas en la naturaleza. No te escuchamos, Rosa. Creo que podemos partir del hecho que efectivamente el Ministerio del Ambiente siempre ha tenido una mirada del uso de una mirada ecosistémica. Entonces esto calza muy bien y además han estado haciéndose trabajos en este sentido y apoyando a varios de los proyectos que hoy día están operando, varios de ellos del PNUD, incluso del Instituto de Montaña y otros, ¿no? Ahora, James ha mencionado un punto que es crucial, que es el tema multisectorial, ¿no? El trabajo multisectorial en el Estado peruano es algo que se debe reforzar muchísimo más. Yo el otro día estuve revisando todas las normas para encontrar todos los mandatos multisectoriales de trabajo multisectorial y es percibido más bien como una excepción, lo cual es un contrasentido en un país tan diverso como el nuestro, que nos ofrece tantas posibilidades, ¿no? Y en ese sentido es que la iniciativa Soluciones Basadas en la Naturaleza que implementamos en el IEP en coordinación o en cooperación con la Universidad de Oxford, tiene que ver también con buscar evidencia. Entonces la evidencia te trae a la mesa a los otros sectores que tienen sus propios objetivos, que es no solamente legítimo, sino es su rol y es su mandato, pero también les ayuda a ver cómo estas soluciones pueden solucionar sus brechas, ¿no? Si el MIDIS tiene el mandato de reducir la brecha de la pobreza y en un contexto COVID en el que la pobreza se ha disparado nuevamente, podemos encontrar otras vías a través de las cuales la población tiene oportunidades para reducir y salir de la línea de pobreza, saltar, ¿no? Que es algo tan difícil. Hay familias que entran y salen permanentemente de la pobreza. Entonces esto nos abre las puertas para poder traer esta recopilación de evidencia, ¿no? Y a veces la evidencia pues es dura, ¿no? Hay que buscar números, hay que estar ahí midiendo y eso también tiene su trabajo, ¿no? Y por otro lado, otro de los objetivos de nuestro proyecto es contribuir a las comunidades de prácticas que ya hay, ¿no? Que son muy diversas además, porque como hemos visto, nuestro país, que es tan diverso nuevamente, nos ofrece soluciones en la costa, en la Amazonía, en los Andes, y ese aprendizaje cruzado y dentro de los propios temas es una cosa muy importante también para el propio Estado, para tomar sus propias decisiones. Probablemente esto también debería ser tomado, Rosa, en cuenta por la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático que acaba Totalmente, de totalmente. Quizás desarrollar. hay un tema importante, Alberto, es que dentro de las NDCs, las contribuciones nacionalmente determinadas, es decir, los compromisos del Perú para hacer acciones de cambio climático, se han identificado ya varias que pueden ser catalogadas o que se soportan en esta mirada ecosistémica para traer soluciones al cambio climático, ¿no? El asunto es que no solamente te traen soluciones al cambio climático, sino a otros temas, lo cual es súper bueno, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Ujú. Así es. Florencia, en esta interacción con los peruanos de Yauyos, comentabas que tuvieron un primer acercamiento para explicarles lo que ustedes perseguían y aprovechando sus acciones, sus conocimientos. ¿Cuál es tu balance posterior a esta actividad? Es decir, por un lado el aporte de ellos y cómo se han sentido al final o luego de todo un proceso de trabajo con ustedes. Gracias, Alberto. Te voy a dar un ejemplo, ¿no? Una de las comunidades en las que venimos trabajando, que es la comunidad campesina de Miraflores, que está en la zona altoandina, por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar, y digamos, ¿no? Que llega hasta la zona glaciar.
en esta comunidad iniciamos una pequeña acción que respondía a sus preocupaciones, ¿no? Como les comentaba, la falta de agua, el deterioro de los pastizales, la falta de oportunidades para las familias jóvenes que estaban migrando hacia el campo y que entonces hacía que fuera muy difícil mantener algunas de las tecnologías ancestrales que requieren mucha mano de obra. Entonces, a partir de estas preocupaciones con ellos y los socios del Ministerio del Ambiente, la Reserva Paisajística, PNUD, PENUMA, UICN, diseñamos a partir de los saberes locales, pero complementando con el conocimiento científico, estrategias para recuperar algunas de las tecnologías que estaban en desuso, como por ejemplo un conjunto de represas pre-incas, estamos hablando de más de 700 años de antigüedad, que les permitió recuperar el abastecimiento de agua por una zona muy pequeña, 160 hectáreas. Lo interesante fue que recuperando 160 hectáreas de pastizales, pudieron mejorar el manejo del ganado en la comunidad en 6.000 hectáreas. Fíjate cómo una pequeña acción, a partir del saber local, pero complementado con el conocimiento científico, una pequeña acción puede catalizar un proceso en una comunidad básicamente en todo su territorio. Con esa misma comunidad ahora ya estamos trabajando en otras iniciativas. Lo interesante es que las soluciones basadas en la naturaleza no solo requieren un esfuerzo multisectorial, sino que tienen que estar integradas a lo que está ocurriendo en el territorio. Entonces esto implica que se involucran los gobiernos regionales, gobiernos locales, y tiene un efecto multiplicador. Los demás ministerios, como bien estaban mencionando Rosa y James. Entonces, por ejemplo, ahora con esta misma comunidad estamos en un proyecto en el que la población de la ciudad de Cañete en la costa está reservando, a través de un mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos, un porcentaje pequeño de la tarifa de agua. Ese porcentaje pequeño, a lo largo del año, a través de la empresa prestadora de servicios, EMAPA Cañete, se va a usar para seguir mejorando el manejo de los ecosistemas en la zona alta, porque las poblaciones de la costa y la empresa de agua saben que necesitan el buen manejo del agua en la zona alta para que rinda beneficios y les permita consumir agua en cantidad y en calidad en la costa. Entonces se crea un círculo virtuoso donde también desde la costa se está reconociendo el aporte que están haciendo las familias, no solamente para su propio bienestar, sino también para toda la cuenca. Y bueno, hay en este momento incluso un interés de las familias de la zona alta y de la costa por encontrarse y conocerse mejor. Yo creo que esa también es una gran oportunidad, que podamos mirarnos los peruanos, saber cuáles son las oportunidades que se dan haciendo un trabajo de sinergia entre la naturaleza y los saberes tanto locales, ancestrales, como de la ciencia, ¿no? Trabajando de la mano. Leslie se refirió a toda esta labor multisectorial, pero también a las oportunidades que hay para peruanas y peruanos que están bajo este modelo respecto del mercado, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que en la base de nuestra innovación, del crecimiento, del impulso al desarrollo económico, tiene que estar presente la diversidad biológica, así como la capacidad de la naturaleza para ofrecer soluciones. A eso estamos apuntando, Leslie. James, entonces. Sí, Alberto, efectivamente, antes de entrar en el tema de mercado, pero sí relacionado a ello, quiero también retomar lo que ha dicho y ilustrado Florencia con el ejemplo de la comunidad de Miraflores. Efectivamente, para que las soluciones basadas en la naturaleza sean efectivas, exitosas, sostenibles, tienen que surgir de la misma población, tienen que ser apropiadas por las mismas comunidades y claramente atender tanto a sus necesidades como sus prioridades para el desarrollo. Y creo que ahí encontramos muchos ejemplos, desde aquí en Lima, con la creación del área de conservación regional de las Lomas de Lima, que fue realmente gracias a un esfuerzo impulsado desde hace muchos años, desde las mismas comunidades cercanas a las lomas.
También la encontramos en la sierra, la encontramos en la costa norte con los productores de concha negra en los manglares, y lo encontramos en la selva, con comunidades indígenas, por ejemplo, donde hemos trabajado con comunidades en la frontera con Brasil, en la cuenca del río Yorua, y son las mismas comunidades que han dicho, yo quiero conservar, yo quiero crear un mecanismo, una modalidad de conservación desde y para las mismas comunidades. Y creo que el Estado, y aquí quiero señalar la importancia también en esta estrategia de soluciones basadas en la naturaleza, quiero poner cierto énfasis en las áreas protegidas. Y aquí el Estado, a través del Servicio de Áreas Protegidas, el CERNAP, juega un papel fundamental. Y más aún en un contexto, y hay que traerlo nuevamente al contexto COVID. Lo que vemos en un contexto COVID es eventualmente más presión sobre las áreas protegidas, más presión sobre los bosques, en la medida de que las personas necesitan buscar otras alternativas para la economía. Y también hemos visto por limitaciones en el presupuesto público, también dificultades para poder mantener un nivel de control y vigilancia de las áreas protegidas. Entonces, en un contexto de COVID, es aún más importante invertir en el control y vigilancia de las áreas protegidas, de los bosques y los ecosistemas, pero la mejor manera y manera más costo efectiva para hacerlo es de la mano con las mismas comunidades que dependen de esas áreas protegidas de manera directa. Y aquí hay buenos modelos ya establecidos de cogestión, de monitoreo participativo. ¿Y por qué las comunidades están interesadas? Porque reconocen que esa naturaleza, ese ecosistema, esa área protegida le brinda bienes y servicios que son claves para su propio desarrollo. Pero no es suficiente. Y aquí lo conecto con lo que tú mencionabas del mercado. Hay que apoyar a las comunidades que están en el frente, están en primera línea conservando y manejando los ecosistemas, a que también puedan contar con soluciones duraderas y sostenibles. Y ahí el mercado juega un papel importante. Entonces, lo que puede hacer tanto el Estado como la cooperación y la sociedad civil es ayudar a crear esas oportunidades y articulaciones con empresas responsables, con cadenas de valor que sean responsables y justas para las comunidades y que permiten incentivar a las comunidades a seguir conservando. Y hay varios ejemplos de ello también, mediante los cuales las empresas compran el producto de la comunidad, ya sea el café, el cacao, el aguaje, la castaña, y le ofrece un mejor precio por esa compra, y a su vez entran en un acuerdo de conservación mediante lo cual la comunidad cuenta con las herramientas y las capacidades para no tocar y poder preservar el ecosistema, y a su vez mejorar su propia producción y productividad, accediendo también a un mercado más justo y más equitativo. Entonces, creo que eso es lo clave y finalmente recae en los consumidores para poder también generar una demanda por estos productos que llevan ese sello de aliado para la conservación, en el caso de Perú, o lleva ese sello de producción sostenible orientado a la conservación y el desarrollo sostenible de las comunidades. Entonces, por un lado, tenemos que invertir también en naturaleza, ¿no es cierto? Tenemos que invertir en la naturaleza y eso no va contra otro tipo de inversiones a las que estamos acostumbrados, ¿no es cierto? Son las soluciones de este tipo, basadas en la naturaleza, las que nos van a ayudar a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. ¿De qué manera? Sí, efectivamente, a través de la naturaleza, y creo que lo mencionó Rosa al comienzo, encontramos oportunidades para mejorar la salud,
claramente mejorar la economía familiar, y poder potenciar la reducción de la pobreza, mejorar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Aquí quiero señalar que un tercio de las unidades productivas agrícolas en el país son administradas por mujeres. Entonces aquí también invertir en el sector rural, invertir en la producción sostenible también implica invertir en las mujeres, invertir en la igualdad de género. Entonces hay varias oportunidades para poder de manera integrada y sin verlo de manera aislada, abordar los desafíos que tienen los países y en el Perú en particular, mediante las soluciones basadas en la naturaleza. Florencia, entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los desafíos, los retos hacia adelante, después de esta pandemia, de las soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, creo que tenemos una oportunidad en este momento para, como sociedad, hacer un alto y pensar. Como bien mencionaban anteriormente, esta pandemia, en buena medida, según señalan los especialistas, está directamente vinculada a la presión que como humanidad estamos haciendo sobre la naturaleza. Si seguimos ese camino, es muy probable, lamentablemente, que esta no sea la última pandemia. Entonces, a nivel global, es una oportunidad para pensar cómo nos relacionamos con la naturaleza de una manera saludable y cómo podemos encontrar soluciones en la naturaleza para hacer frente a los desafíos actuales. A nivel de Perú, se requiere un trabajo multisectorial, como hemos señalado, y de escuchar qué es lo que está ocurriendo a nivel de los territorios. ¿Cuáles son las prioridades en la zona rural? ¿Cuáles son las oportunidades también en la zona rural en relación con la naturaleza? Muchas de las poblaciones dependen directamente de los ecosistemas y son las principales guardianas también y quienes han aprendido a lo largo de miles de años a relacionarse con la naturaleza, pero ahora tienen nuevos desafíos. Entonces, creo que lo que tenemos que hacer es un trabajo que integra a la sociedad civil, a los diferentes sectores del Estado, al sector privado y la ciudadanía para ver cómo podemos identificar estas soluciones en cada uno de los espacios, integrarlas entre sí y reconocer que muchas de estas soluciones son más costo efectivas que, por ejemplo, soluciones de infraestructura gris, o que incluso pueden ser una buena oportunidad para que esa infraestructura gris sea más sostenible, dure más y dé mejores beneficios. Entonces, miremos a la naturaleza como fuente de recursos, miremos a la naturaleza como fuente de oportunidades y también de soluciones. Actualmente, por ejemplo, hay miles de familias que están regresando a las zonas rurales porque a raíz de la pandemia han perdido sus trabajos en las ciudades. Entonces, también tenemos nuevas preguntas sobre cómo en los ámbitos rurales van a recibir a estas miles de familias para que puedan vivir y encontrar lo que la ciudad no les ha podido ofrecer, pero de manera sostenible. Entonces, creo que es una oportunidad de reflexión, es una oportunidad de identificar estas soluciones y trabajar desde todos los sectores y todos los ámbitos para ponerlas en práctica. Quisiéramos hablar mucho más de este tema que es apasionante, pero el tiempo nos juega siempre en contra. Rosa, por favor, cuéntanos de qué va la iniciativa de Soluciones Basadas en la Naturaleza en el Perú, que es una alianza una alianza entre el Instituto de Estudios Peruanos y la Universidad de Oxford, eso por un lado, y por otro lado, cuéntanos, va a haber lunes y martes los diálogos digitales sobre este tipo de soluciones. Así es. Efectivamente tenemos dos grandes objetivos como iniciativa. Uno es el recopilar información, evidencia de cómo estas soluciones basadas en la naturaleza, como concepto paraguas, trae efectivamente este apoyo a todos nosotros a solucionar
estos problemas globales que hemos discutido aquí, que ya hemos mencionado. Y en segundo lugar, propiciar un diálogo, una discusión entre los distintos actores sobre la base de la práctica. En el Perú se hacen muchas acciones ya sobre, que podríamos catalogar como soluciones basadas en naturaleza, o acciones que se basan en los ecosistemas. Entonces, para este segundo objetivo, efectivamente el lunes 19 y el martes 20 por las mañanas estamos haciendo unos diálogos digitales, y vamos a tener en primer lugar una sesión magistral donde tendremos a UICN, a la señora Ángela Andrade y a Manuel Pulgar Vidal, que están trayendo un poco la visión global, ¿no? Luego bajamos a la visión nacional tratando de resaltar mucho nuestra diversidad, de biodiversidad cultural, de paisajes, etcétera, y vamos a tratar 3 grandes temáticas en los Andes: temas de restauración de ecosistemas andinos, como los bosques andinos. Nosotros no solamente tenemos bosques amazónicos, siembra y cosecha de agua, que hemos mencionado ahora, que hemos ya discutido ahora. En temas de Amazonía, manejo de paisajes productivos y adaptación basada en ecosistemas, restauración, se hace mucho en el Perú también. Otra sesión sobre costas y urbes, ¿no? Muchos en el país vivimos en urbes, entonces este tema también resulta súper importante. Y finalmente traemos la reflexión de cómo estas soluciones basadas en la naturaleza pueden contribuir a la recuperación económica en el contexto COVID, ¿no? Entonces, no quisiera dejar de mencionar que se nos ha quedado chico el programa, ¿no? Porque hay tanto que se hace en el Perú que después decíamos, oye, pero falta esto y esto. Bueno, la siguiente vez vamos a continuar y ampliar un poco. Y también quería agradecer, porque Florencia y James estarán también presentes en esa reunión. Así Entonces es. pueden entrar a iep.org.pe, y ahí a la derecha hay una columna de actividades. Y en actividades encontrarán el link a los diálogos y se podrán registrar, es abierto, y podrán participar en estos diálogos digitales. Bien, entonces, amigas y amigos que han escuchado a nuestros invitados, pueden reconfirmar lo que seguramente ustedes ya piensan: la importancia de la naturaleza, la importancia de tener una buena relación con la naturaleza es fundamental. Ya la pandemia del COVID nos muestra que no le hacemos bien a la naturaleza, así que aún tenemos tiempo de revertir esa situación. Porque si disminuimos la naturaleza, estamos reduciendo nuestra capacidad de recuperación y sobre todo nuestro futuro. Muchas gracias, Florencia, muchas gracias, Rosa, muchas gracias, James. Muchas gracias, Gracias Alberto. a ti, Alberto. Gracias a Amigas ustedes. y amigos de la Mula, nos vemos pronto en otra mesa de la Mula Verde.